Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hablar sobre un artículo que he leído que me ha gustado mucho y que trata sobre pues, la élite y todo un poco qué es lo que rodea a llegar a ser élite. Es por eso que he decidido llamar al vídeo cómo llegar a ser élite y vamos a desarrollar un poco las ideas principales que se recogen en ese artículo. Básicamente es un estudio centrado en la sociología en el que, digamos, una socióloga se dedica a investigar y a estar con los nadadores a lo largo de pues, 3 años y va viendo un poco cómo es la evolución de los nadadores. Lo hace en Estados Unidos, donde pues, la natación sí que sigue siendo un deporte, pues yo creo que con más público que aquí en España. Y ella define élite como o como exitosos, como a los nadadores que consistentemente obtienen mejores resultados que la media, ¿vale? Entonces digamos que parte de ese punto de vista y lo que hace es centrarse un poco en el estudio y viendo un poco cómo va evolucionando los diferentes nadadores en diferentes centros. En, en ese sentido, digamos que ella analiza, pues, digamos, tres claves que se suelen entender así en casi todos los ámbitos. Lo voy a centrar mucho en el deporte, pero creo que es todo extrapolable al mundo, pues, académico, ¿no? Y por un lado, pues yo creo que hay, todo el mundo percibimos que hay trabajo duro, que hay autoconfianza y que hay talento. Sin embargo, en este artículo lo que se encarga, y a mí es un poco lo que me llama mucho la atención, se encarga un poco de desmitificar esto y de que demuestra cómo nosotros nos hacemos un poco, por decirlo así, trampas en estas acepciones, ¿no? Por decirlo así, el trabajo duro, yo no lo al final se da cuenta de que el trabajo duro no tiene que ver tanto con trabajar muchas horas o estar haciendo deporte muchas horas, que también se da cuenta que la autoconfianza no te viene de sí mismo, sino que muchas veces es que simplemente al final pues acabas haciendo las cosas bien y eso te da la confianza que tú necesitas, es decir, conforme vas aprendiendo ves que te van saliendo las cosas, tú vas ganando confianza y obviamente si tú vas ganando pues cada vez tienes más confianza, es decir, no es una confianza innata, todos tenemos lo que se llama indefensión aprendida, ¿no? Que es que básicamente si no podemos, pues al final pensaremos que nunca podremos superarlo. Y desde luego una de las partes que a mí más me gusta es desmitificar el talento. Pero bueno, vamos parte por parte y vamos poquito a poco. Vamos a empezar con la parte de trabajar duro, ¿vale? Que también, bueno, en general las tres me han parecido muy interesantes, pero este yo creo que es muy interesante también. Básicamente, nosotros tenemos que entender que trabajar duro es muy importante, porque es la condición necesaria sobre la que se sienta todo, pero no es la condición suficiente. Es decir, que hay cosas diferentes a trabajar duro que hacen que tengamos muy buenos resultados o mejores resultados. Es decir, está bien trabajar duro, pero es mejor, por decirlo así, trabajar inteligente. Y en este sentido, lo que quiere decir es que los grandes cambios, las grandes mejorías no se tienen por estar más horas trabajando o estudiando o simplemente practicando el deporte, sino que las grandes mejorías consisten en mejorar aquellas cosas que a nosotros se nos dan peor. Es decir, centrarnos mucho más en la técnica, centrarnos mucho más en nuestros errores, en aquello que nos da pereza, buscar hacer las cosas de manera diferente, que nos salga a nosotros de manera más natural y no centrarnos tanto en el tiempo que le dedicamos en total. Es decir, por ejemplo, aprovechando que pongo una foto de Michael Jordan, pues uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, Michael Jordan no ha sido excelente porque ha estado todos los días entrenando 8 horas sin parar, no. Ha sido excelente porque ha visto que había movimientos que se le daban mal o que quería practicar ciertos tipos de movimientos y dedicaba tiempo a desarrollar esa habilidad. Asimismo, pues veía que, yo qué sé, pues durante la pretemporada veía que no tenía suficiente resistencia y entrenaba la resistencia. Veía que quería mejorar el dribbling y entrenaba consistentemente el dribbling. Pero no estaba, digamos, 4, 5, 6 horas todo el rato jugando a baloncesto, porque así, obviamente, aprendes, pero llega un momento en el que esa manera de aprender no es la mejor, sino que lo que hay que hacer es hacer las cosas de manera
óptima, buscar mejorar nuestros puntos débiles. Claro, para mejorar esta cualidad, estas cualidades, digamos que hacen falta ciertas características individuales. Sí que hace falta, pues obviamente nosotros tenemos que tener una técnica, pero tenemos que buscar todos los métodos de poder desarrollar más nuestra técnica. Por ejemplo, en halterofilia o deportes que tengan que ver mucho con la fuerza, pues es muy importante tener una buena movilidad y flexibilidad. En deportes que exijan mucha coordinación y rapidez, pues entrenar mucho la rapidez y la coordinación. Puede que nunca seamos la persona más rápida del mundo, pero puede que no haga falta ser siempre la persona más rápida del mundo. Para seguir mejorando, no hace falta tampoco entrenar, hay que entrenar diferente en el sentido de que también nuestra mentalidad tiene que ser muy diferente. Tenemos que tener mucha más disciplina, tenemos que entrenar con mucho más propósito, tenemos que estudiar o trabajar con mucho más propósito, tenemos que querer acometer aquello que estamos haciendo, tenemos que tener una intención a la hora de entrenar, de estudiar o de trabajar. No es estar allí, es hacerlo con propósito. Es lo que se llama la actitud al ir a entrenar, es disfrutar de ese hábito, es entender que ese sacrificio nos tiene que gustar, ¿no? Hay muchas veces que podemos pensar que un entrenamiento o un estudio o algo puede ser aburrido, pero digamos que el enfoque de las personas que acaban destacando en algo es, pues lo miran de una manera relajada, les hace estar en paz, simplemente el hecho de estar disfrutando de eso. Entonces, digamos que las mejoras que hay que hacer en nuestro tiempo de trabajo, en nuestro tiempo de estudio, en nuestro tiempo de entrenamiento, tienen que ser dedicadas a la técnica, tienen que ser con una disciplina y tiene que ser con una actitud. Entonces, cuando al final nosotros empezamos a diferenciar los grupos que tienen esa especial apetencia por esa disciplina, por esa actitud que se centra en la técnica, empiezan a aparecer diferentes mundos, ¿no? Empiezan a aparecer como el mundo en el que todo eso se le da mucha importancia y el mundo en el que todo eso no se le da tanta importancia. Bien, si nosotros pusiésemos en una gráfica todo esto que estamos diciendo, nosotros lo que nos daríamos cuenta es que a mayor tiempo dedicado, que lo intento representar con la letra T, y la mejoría que nosotros vemos a lo largo del tiempo, si nosotros pensamos que nuestra evolución debería ser esta, en negro, así en negro gris, lo que marco es lo que tiene que ver, por decirlo así, con el trabajo duro sin más. Mientras que lo que intento marcar con verde es lo que tiene que ver con los cambios cualitativos, es decir, con nuestra predisposición a mejorar nuestra técnica, con nuestra predisposición a entrenar, al focus, a la mentalidad que nosotros tenemos, a la disciplina con la que nosotros hacemos las cosas y sobre todo a encontrar un grupo de personas que compartan esos valores. Porque al final, inicialmente sí que es cierto que lo que más va a hacer va a ser pues, el tiempo que nosotros le dedicamos, pero llega un momento en el que lo más significativo es todos estos pequeños detalles que se van sumando. Por otro lado, siempre se habla del talento. Sin embargo, el talento es una palabra que nosotros utilizamos cuando no sabemos expresar muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas veces realmente lo que ocurre es que existen muchos reajustes sociológicos, psicológicos, que hacen que esa persona acabe siendo encontrada como talentosa. Sino que, y es que muchas veces realmente el talento es más que alguna connotación física, una connotación innata, es una connotación que tiene que ver más con la psicología, más con la actitud, con la competitividad que nosotros tenemos y las ganas que nosotros, digamos, tenemos de aprender y aprender y aprender y de no ser el último. Es por eso que al final lo que acaba diferenciando a las personas talentosas de las no talentosas es que quieran unirse a los dos mundos que hemos diferenciado antes, ¿no? Hay un mundo en el que se presta mucha atención a la técnica, hay un mundo en el que se presta mucha atención a la actitud, hay un mundo que se presta mucha atención a la disciplina y hay un mundo en el que pues tú vas a hacer deporte por divertirte, por estar con los amigos, por pasártelo bien, por la salud, por no sé qué. Mientras que si no,
vas ahí por estar, pero si tú realmente te quieres esforzar y quieres encontrar esos cambios cualitativos, es cuando empezarás a tener esos cambios, ese destacar. No todo el mundo está dispuesto a entrar en esos mundos, no todo el mundo quiere prestar atención a esos pequeños detalles, y mucha gente piensa que lo importante realmente está en el esfuerzo, en el trabajo duro, aunque no haya trabajo inteligente de por medio, ¿no? También es curioso que esta persona, lo que se dedicó a investigar es que casi todos los que se llamaban talentosos les decían que tenían talento y que tenían un regalo divino cuando ya destacaban, ¿no? Pero cuando eran normales, prácticamente nadie les pensaba que tenían un talento excepcional. Es decir, el talento al final, por decirlo de alguna manera, lo vas haciendo con tu mentalidad, con las personas con las que tú te vas juntando, y al final pues llegas pues a lo que llegas.